Un tema que nos ocupa ahora, análisis desde Washington, nos acompaña Patricio Zamorano, analista político, editor del portal infoaméricas.info. Bienvenido, Patricio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Bastante bien. Le preguntamos su opinión acerca de ese informe. ¿Cree que se dejaron de utilizar esas técnicas de tortura por parte de organismos de seguridad de Estados Unidos? Eso en las condiciones actuales no lo podemos saber, incluso en el momento en que se estaban usando estas especies de como de técnicas, como las ha calificado quienes niegan un poco la palabra tortura. Efectivamente, en los Estados Unidos se ha torturado, lo ha admitido también el presidente Obama. Esos programas fueron clandestinos en su época y en este momento el propio presidente Obama, justamente reaccionando a este reporte que se dio a conocer esta semana, ha señalado que ya no se hacen este tipo de técnicas y que la CIA se ha reformado. Esa es la información oficial, pero no sabemos a ciencias ciertas qué está pasando en el resto del mundo. Hay que recordar que la CIA usaba terceros países donde posiblemente la tortura no iba a ser perseguida como se persigue aquí en los Estados Unidos, en teoría. Por lo tanto, no estamos seguros cuál es la posibilidad de que hayan más cárceles clandestinas como las que ha tenido la CIA en el pasado en Europa, por ejemplo, en el norte de África, en el mundo árabe. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, no está claro, aunque la posición oficial del gobierno actualmente es que ya no se tortura de la forma en que se hizo bajo el gobierno de George Bush. Patricio, pero lo que uno sí se pregunta constantemente es ¿por qué ahora? Fue entre el 2001 y el 2011, se conocía ya de esto, mucho se decía, pero no había un informe completamente claro que evidenciara estas torturas. ¿Por qué ahora el Senado de los Estados Unidos toma la decisión de hacerlo público? Bueno, no cabe duda que hay un tema político, sin duda que es un tiempo bastante conveniente para el gobierno de Obama. Hay que recordar que el Partido Republicano tuvo un gran triunfo electoral hace menos de un mes en que recuperó el Senado y está controlando todo el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Obama tiene que actuar de una manera ofensiva, por estas razones que está lanzando incluso, digamos, órdenes ejecutivas por decreto para mejorar el tema de los inmigrantes y un poco amenazando a los republicanos a que si no hacen algo desde el punto de vista legislativo, él lo hará desde el ejecutivo. Desde el mismo punto de vista, este reporte tan concluyente, tan impactante, tan choqueante, que declara de manera oficial que en Estados Unidos se ha torturado, tiene sin duda una consecuencia política importante para neutralizar este triunfo republicano, ¿no? Patricio, el presidente Obama dijo que ninguna nación es perfecta, pero una de las fortalezas que hacen a Estados Unidos excepcional es su disposición a confrontar abiertamente el pasado. Cuando el presidente dice esto, está tratando de liberar a Estados Unidos de su responsabilidad por la violación a los derechos humanos de estas personas, por ejemplo. Esta es una excelente pregunta, porque pasa en los Estados Unidos y los analistas que estamos aquí en Washington y que vivimos aquí en los Estados Unidos siempre somos especialmente testigos de la situación que ocurre en este país cuando se revelan este tipo de situaciones graves de violación a los derechos humanos, escándalos políticos, escándalos financieros. Este país tiende a olvidarlas una vez que se hacen públicas, una vez que se ponen bajo la luz pública. Se da un efecto un poco de impunidad mediática y política por el solo hecho de reconocer este tipo de errores. Entonces yo diría que en este problema tan grave como es la tortura, que está obviamente condenada por las Naciones Unidas, el problema es que internamente en los Estados Unidos este tema o se cubre o se cubra de manera inconveniente, de manera incompleta, que la gente, que el pueblo de Estados Unidos tenga indiferencia o que el tema se vaya diluyendo poco a poco. Es importantísimo que Estados Unidos se haga responsable de estas acusaciones, especialmente ante la comunidad internacional, especialmente ante Naciones Unidas. No basta decir que Estados Unidos no es perfecto, puesto que hay que recordar que Estados Unidos usa acusaciones de supuestas torturas contra países, por ejemplo, de América Latina también, cuando en su propia casa ocurren hechos gravísimos como estos. Entonces yo concuerdo un poco con las declaraciones que
vienen desde Europa, en que la calidad moral de los Estados Unidos como país en este tema tan delicado como es la tortura está en entredicho, y lo sabemos perfectamente desde América Latina, donde hemos sufrido tantas dictaduras de derecha que han torturado de manera sistemática a nuestros pueblos, ¿no? Y con respecto justo a este tema de la comunidad internacional, fíjese usted qué paradoja. Estamos contando aquí al inicio de la edición central que la ultraderecha desde el Senado de los Estados Unidos sanciona al gobierno de Venezuela, como lo ha hecho con otros gobiernos del mundo, por temas de derechos humanos. Pero ¿quién sanciona realmente, o por lo menos desde ese punto de vista moral que usted también plantea, al gobierno de los Estados Unidos? ¿Dónde está su responsabilidad con este tema de las violaciones a los derechos humanos? No solamente, por ejemplo, lo que acaba de decir el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, que no debe hacerse. ¿Realmente dónde está la fortaleza de la comunidad internacional para sancionar hechos tan graves como estos? Concuerdo plenamente contigo, hay un tema de base fundamental de qué forma los Estados Unidos se convierte o se quiere convertir en un referente moral. Hay que recordar que los Estados Unidos académicamente y políticamente, y lo representa muy bien los sectores más conservadores del Partido Republicano, tienen una autoconcepción de el llamado excepcionalismo de los Estados Unidos, en el que tienen bastante orgullo, en que hay un sentido como de sentirse como de referencia para todos los problemas mundiales, como si fueran un referente que va a encontrar una solución efectiva, moral, basada en ciertos principios humanistas universales para el resto de los países del planeta. Bueno, ese sentido de excepcionalismo yo creo que está fuertemente en duda con una declaración tan concluyente como la que ha hecho el Senado respecto de la tortura. Hay que recordar, no es primera vez para nada que este tipo de hechos acontece. Hay que recordar que el propio Senado de los Estados Unidos a fines de los años 70 declaró de manera formal que la CIA había intervenido, que el gobierno de los Estados Unidos con la CIA y otros organismos de inteligencia había intervenido para el derrocamiento de Salvador Allende. Ahí también hubo una declaración oficial de autoculpa y que no tuvo tantas consecuencias internas excepto la condena de la historia. Y ese es el problema, ese es el riesgo que yo comentaba que puede pasar en este momento con estas acusaciones, que puede, por el hecho de hacerlas públicas, provocarse un efecto curioso de neutralizar un poco sus consecuencias judiciales, ¿no? Estos temas deben investigarse, y la propia senadora Feinstein ha sugerido que puede dar a conocer a las actuales autoridades de la CIA los nombres de las personas, de los agentes involucrados en estos actos deleznables de tortura. Patricio Zamorano, analista político, editor del portal infoamericas.info. Gracias por su tiempo, Patricio. Hasta pronto. Gracias, buenas noches, Patricio. Buenas noches a todos, un placer. Gracias, buenas noches. Avanzamos.